Truco para no pagar internet. Colocas un cable y mira tus programas favoritos. Usaremos un cable eléctrico. Número 8. Vamos a cortar dos pedazos de 40 centímetros. Usaremos un pedazo de cable coaxial, no importa la longitud, más un conector para cable coaxial. Colocaremos primero el conector en nuestro cable coaxial. Quedará así nuestro cable coaxial. Vamos a sacar dos puntas, malla y conductor interno. Por cierto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Sacamos dos puntas. Primeramente la malla, que la vamos a usar, y segundo el conductor interno. Por acá sería recomendable que remueva esta pequeña lámina que posee aquí para quedarnos solamente con la parte blanca. Fíjate, con esa parte blanca que tenemos ahí. Realizado el trabajo, vamos a tomar este conductor eléctrico y lo vamos a desnudar. Entonces vamos a quitar esta envoltura que tiene acá. Este es un cable eléctrico comercial. Lo puedes buscar reciclado de alguna vieja instalación eléctrica. Fíjate, este tiene un cover. Primero lo vamos a quitar el forro, luego vamos a retirar un aislante que tiene aquí de fibra. Fíjate, este tiene alambre que funciona como tierra. Y la parte que nos interesa es esta, que es realmente el conductor eléctrico, que vamos a desnudar también. Entonces vamos a encontrar esta parte y vamos a enderezarlo como si fuera trenzándolo para que no se desenvuelva. Listo. Ese procedimiento debemos de hacerlo con el otro. Ok, seguido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro terminal o block
eléctrico de 2 polos. Debemos de introducir de esta forma cada varilla por el interior del polo. Ok, la llevamos al centro, que quede mitad a mitad. Entonces, recuerda que eran 40 centímetros que teníamos, mitad 20 centímetros. Vamos a identificar la mitad. Ok, ese es el centro. Vamos a tomar aquí y vamos a colocar cada punta que queden de esta forma. Organicé de nuevo los cables, introduje y simplemente es apretar firme los bordes. Ok, y aquí queda todo unido. Fíjate qué fácil. Ahora te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades y no salte el video porque ahora viene la parte práctica del contenido. Vamos a colocar nuestra cinta de medir en 13.5 centímetros. Nos vamos a ubicar en cada extremo. Identificamos y aquí tenemos 13.5. Vamos a hacer un giro. Más tarde medimos. Observa. Más tarde tomamos la apertura y realizamos lo mismo del otro lado. Vamos a colocar la cinta en 16 centímetros y vamos a dar esa apertura en los terminales. Fíjate, hay una pequeña diferencia que debemos de corregir dándole esos ángulos. 16 y 16 también. Correcto. Y debe de quedar así nuestro proyecto. Con esta técnica que te estoy explicando, nosotros podremos ver nuestros canales favoritos sin necesidad del uso de internet. Televisión totalmente gratis, aprovechando todos los canales de aire disponibles en nuestro país. Antena diseñada, calculada y analizada para que trabaje en un rango de frecuencia a partir de los 470 MHz hasta los 700 MHz. Una antena muy sencilla, económica, que tú puedes hacer con materiales caseros que ya tienes en casa y no tienes que hacer una gran inversión. Totalmente gratis. Si te gustó este contenido, regálame un like, suscríbete al canal y vamos a hacer una breve demostración
para que tú veas los canales que podemos sintonizar con ella. Gracias. Vamos a realizar la prueba de nuestra antena. Por aquí la tenemos en la mano. Aquí tenemos el cable coaxial que se coloca detrás. Encendemos nuestro TV. Más tarde mostramos la conexión. Debemos de instalar llega señal y simplemente la orientamos la antena y vamos cambiando para ver cómo la antena recibe los canales. Ahí, fíjate cómo esta antena recibe mejor recepción. Perfecto, entonces la dejamos en esa posición. Ya ven cómo trabaja la antena. Esta antena es aproximadamente de 5 dBi de ganancia. Por eso ofrece una muy buena recepción, más el conductor que estamos utilizando. Fíjense cómo abrió ese canal. Entonces, ya vemos que todos estos canales lo abre. Y así es una forma muy sencilla de tú ahorrar dinero sin necesidad de estar suscrito a un servicio de internet. Si te ha gustado este contenido, regálame un like, suscríbete al canal JM Actualidades para más contenido como este. Te recomiendo que esta antena la montes fuera de la casa para que puedas obtener una mejor recepción de canales y una señal más nítida, sin pixelaje. Esta antena también trabaja con canales análogos. Vamos a ver si podemos pasarla por donde se encuentran los canales análogos. Excelente, señores, excelente. Bueno, todos estos son canales digitales que se encuentran en tu país y que tú puedes desbloquear con esta antena. Por aquí tenemos canales análogos, fíjense, y fíjense cómo van mejorando dependiendo de la potencia de la antena transmisora. Si te gustó este contenido, vuelvo y te digo, regálame un like, suscríbete al canal JM Actualidades y nos veremos en una próxima entrega.